Durante 8 años, Victoria Morgan construyó su vida en torno a Ethan. Juntos, eran dueños de un salón de belleza en Boston, un lugar que había crecido de una modesta tienda de barrio a un lugar de moda en el centro. No era solo su negocio, era su sueño compartido, un símbolo de todo lo que habían logrado juntos. Para sus empleados, los Morgan parecían una pareja sólida, compañeros en el trabajo y en la vida. Para Victoria, eso siempre había sido así, o al menos eso creía. Esa noche de diciembre, el salón celebró su fiesta navideña en uno de los clubes nocturnos más elegantes del centro de Boston. Lámparas de araña de cristal brillaban sobre la pista de baile. Las copas de champán tintineaban y las risas flotaban en el aire. Victoria había pasado la semana preparándose, asegurándose de que todo luciera perfecto. Quería que su personal se sintiera apreciado, que celebrara un año de arduo trabajo. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante, con el cabello recogido en un recogido suave, y su sonrisa reflejaba la serena confianza de una mujer que había madurado en su rol de gerente y propietaria. Ethan estaba a su lado con un traje a medida, saludando a los empleados, estrechando manos y disfrutando de la atención. Desde fuera parecían una pareja poderosa, pero las ilusiones nunca duran mucho. Victoria se apartó de la barra con 2 copas de champán en la mano y se quedó paralizada. A pocos metros, bajo la cálida luz de las luces, Ethan besaba a una de sus estilistas junior. La chica no tendría más de 22 años. Sus manos descansaban suavemente sobre su pecho, sus labios pegados a los de él, y Ethan no la apartaba. Se inclinó hacia ella, sonriendo, sin importarle las docenas de miradas que los rodeaban. La sala pareció quedar en silencio. Victoria contuvo la respiración, las gafas le temblaron. Por un instante, no pudo moverse. 8 años de matrimonio, de confianza, de construir algo juntos, destrozados en un solo beso público. Compañeros susurraban tras sus manos cuidadas. Una oleada de sorpresa recorrió al personal. Ethan ni siquiera la miró. Las copas de champán chocaron al dejarlas Victoria. Su visión se nubló y el corazón le latía con fuerza, no de ira, sino con un entumecimiento tan profundo que sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Sin decir palabra, se dio la vuelta y se alejó. El aire de diciembre la golpeó como una bofetada. La noche invernal de Boston era cruel y cortante, el viento atravesaba su fino vestido. No se le había ocurrido coger su abrigo. Sus tacones resonaron contra el pavimento helado mientras se tambaleaba hacia el callejón, desesperada por escapar de la música apagada y la humillación que aún resonaba en su interior, y entonces lo vio. Un hombre yacía desplomado cerca de la entrada del club, con la camisa blanca arrugada, la corbata suelta y una mancha de sangre en el labio inferior. 2 guardias de seguridad rondaban cerca, debatiendo si dejarlo dormir o tirarlo a la calle. «Está respirando», dijo uno con indiferencia. «No es nuestro problema», respondió el otro. El hombre gimió, intentando incorporarse. Su cabello oscuro estaba revuelto, su mandíbula sombreada por una barba incipiente. Pero cuando sus ojos se abrieron un instante, se veían sorprendentemente claros, color avellana, penetrantes, incluso a través del efecto del alcohol. El instinto de Victoria se apoderó de ella antes de que pudiera cuestionarse. Tal vez fue la mirada en sus ojos, que reflejaba el mismo desgarramiento que ella sentía. Tal vez fue el impulso imprudente de hacer algo, cualquier cosa que la distrajera de la traición que aún la quemaba en el pecho. «Está conmigo», se oyó decir, dando un paso al frente. Los guardias intercambiaron miradas escépticas, pero no discutieron. El hombre intentó ponerse de pie, tambaleándose. Victoria lo sujetó con un brazo, la miró con confusión y un leve susurro de caballo. «¿Por qué?» «No hables», murmuró. «Solo camina». Avanzaron lentamente hacia la calle. Un taxi se detuvo, sus faros cortando la fría noche.
Victoria le dio al conductor una dirección que no reconoció. La voz del hombre había logrado formar el nombre de una calle en una zona tranquila de la ciudad. El viaje fue silencioso. Se apoyó en la ventanilla, su aliento empañando el cristal, mientras Victoria permanecía rígida, mirando al frente. Su pulso no se había calmado desde que vio a Ethan con esa chica. Ahora, en lugar de ira, sentía una calma extraña e imprudente. No tenía ni idea de quién era el desconocido ni por qué lo ayudaba. Solo sabía que no podía volver a entrar en ese club. No podía afrontar las mentiras, los susurros, la falsa sonrisa que Ethan seguramente pondría si lo hacía. Cuando el taxi se detuvo frente a un viejo edificio de ladrillo en una calle tranquila, Victoria pagó al conductor y lo acompañó al interior. Su apartamento era pequeño, pero sorprendentemente ordenado. Libros apilados ordenadamente en los estantes, con un ligero aroma a café flotando en el aire. Por un momento, Victoria se quedó allí parada, sin saber qué hacía. El hombre, Gabriel Reed, aunque aún no sabía su nombre, la miró con una mezcla de gratitud y agotamiento. Su voz, áspera por la bebida y el dolor, rompió el silencio. «Gracias». Victoria no respondió. No estaba lista para hablar, no después de lo que había presenciado esa noche. Solo asintió, con la mano aún agarrando la correa de su bolso, como si fuera lo único sólido en su mundo. En algún lugar de la discoteca, Ethan probablemente estaba riendo, bebiendo, fingiendo que nada había pasado. Pero allí, en ese apartamento tranquilo con un desconocido que apenas podía mantenerse en pie, Victoria sintió el primer atisbo de algo inesperado. Ni alivio ni esperanza, sino un paso más allá de una vida que creía conocer, y no miró atrás. El apartamento de Gabriel no se parecía en nada a lo que Victoria esperaba. Se había preparado para el caos. Botellas vacías esparcidas por el suelo, ropa amontonada, el olor rancio del alcohol. En cambio, cuando lo ayudó a entrar, se encontró en un espacio pequeño pero meticulosamente cuidado. La sala estaba llena de estanterías, revistas médicas apiladas ordenadamente sobre la mesa de centro. Una cocina limpia relucía bajo la luz fluorescente y un tenue aroma a jabón flotaba en el aire. Era desconcertante. Un hombre al que acababa de ver desmayado frente a una discoteca vivía allí con orden y disciplina. Se sentía como una intrusa. Sin embargo, Gabriel se movía por el apartamento como si perteneciera por completo, incluso en su estado inestable. Desapareció en el baño. El sonido del agua corriendo llenó el silencio, mientras Victoria permanecía de pie en medio de la sala, aferrándose el abrigo a los hombros. Debería haberse ido. Toda su razón gritaba que esto era una locura. Acababa de alejarse de su marido besando a otra mujer y ahora estaba en el apartamento de un desconocido, lejos de casa. Pero la razón se le había esfumado en el momento en que Ethan se inclinó hacia ese beso. Su vida, 8 años de lealtad, amor y trabajo, se habían reducido a una humillación pública. Cuando Gabriel reapareció, con el pelo húmedo y vestido con un sencillo chándal y una camiseta, parecía diferente, limpio, más joven de alguna manera, con los rasgos más suaves, pero la mirada más clara. Le dedicó una leve sonrisa, casi avergonzada. «Lo siento», murmuró en voz baja. «Debo de parecer patético». Victoria negó con la cabeza, aunque sentía un nudo en la garganta. «No lo eres». Se quedaron en silencio, el aire entre ellos cargado de cosas no dichas. Él no le preguntó por qué lo había ayudado, y ella no se lo explicó. Era como si ambos comprendieran que las explicaciones no importaban esa noche. Lo que importaba era el dolor en su pecho, el vacío donde le habían arrebatado la confianza, y la extraña comodidad de estar en un lugar intacto por la traición de Ethan. Cuando se acercó, no fue deliberado. Fue instinto. Gabriel no se apartó. Su cuerpo irradiaba calor, firme, a pesar del persistente olor a alcohol. Ella lo abrazó, vacilante al principio. Luego,
con la urgencia de quien busca acallar el dolor, el beso fue suave, casi cauteloso, y por un momento Victoria pensó que él se resistiría. Pero no lo hizo. Él la dejó guiar, sus manos inseguras pero sin rechazarla, sus labios encontrándose con los de ella en un ritmo que denotaba más dolor que pasión. Se movieron juntos lenta y cuidadosamente, como si ambos supieran que no se trataba de deseo, se trataba de olvidar, aunque solo fuera por unas horas, las heridas que cargaban. Más tarde, cuando yacían uno junto al otro, la ciudad se apagó tras las ventanas. Victoria miró al techo. Su mente repasó la escena en la discoteca, los rostros atónitos de su personal, la sonrisa burlona en los labios de Ethan, el dolor de la traición. Cerró los ojos y apretó la mano contra el pecho de Gabriel como para tranquilizarse ante el peso de todo aquello. Él no habló. No le pidió promesas ni confesiones, simplemente la dejó vivir en silencio, y ese silencio era una especie de misericordia. Al amanecer, la neblina de desesperación se disipó. La tenue luz del sol de Boston se filtraba por las persianas, revelando la cruda realidad de dónde estaba y lo que había hecho. El tintineo de platos provenía de la cocina, y cuando Victoria se incorporó, vio a Gabriel en la barra sirviendo café en 2 tazas, con un plato de tostadas esperando en la mesa. Se giró hacia ella con un rastro de calidez en su expresión. «Buenos días», dijo con dulzura. La amabilidad en su voz la conmovió más que la crueldad. La vergüenza la invadió. Se levantó rápidamente, recogiendo sus cosas, evitando su mirada. «No debería haberme quedado», susurró. «Espera», dijo Gabriel en voz baja, acercándose a ella. «Al menos dime tu nombre». Victoria dudó en la puerta, con el abrigo a medio poner. «Victoria», murmuró, y luego negó con la cabeza. Esto era un error. No miró atrás al salir. El aire frío de las calles de Boston la golpeó de nuevo, pero esta vez no fue impactante. Fue aleccionador. La noche no había sido más que un intento desesperado de alivio. Se lo repetía a cada paso. Era un error, un error. Cuando regresó a casa, Ethan estaba sentado en la cocina con una taza de café, revisando su teléfono como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. Levantó la vista con una sonrisa que le revolvió el estómago. «Aquí estás», dijo con naturalidad. «Te fuiste de la fiesta tan de repente. Todos preguntaron por ti». Victoria estaba en la puerta, mirándolo fijamente. Su tono era ligero, su mirada serena, como si no hubiera besado a otra mujer delante de la mitad de sus empleados. Dio un sorbo a su café, fingiendo que no había pasado nada. Y en ese momento se dio cuenta de algo aún más devastador que la traición misma. Ethan jamás lo reconocería. Lo enterraría, sonreiría y esperaría que ella hiciera lo mismo. Victoria sintió un escalofrío. Las paredes de la casa, que una vez simbolizaron la unión, ahora parecían una prisión, y mientras Ethan dejaba su taza, tarareando para sí mismo, supo que, por mucho que intentara convencerse de lo contrario, la vida con él nunca volvería a ser la misma. En los días siguientes, Ethan se transformó, o al menos lo intentó. Llegó a casa antes de lo habitual, con ramos de rosas envueltos en papel marrón, cuyo aroma inundaba la cocina como si las flores pudieran borrar la traición. Reservó cenas en restaurantes de lujo cerca de Back Bay, insistiendo en que disfrutaran juntos de veladas a la luz de la luna. Incluso empezó a hablar casi con naturalidad sobre formar una familia, la misma conversación que había evitado durante años. Para cualquier otra persona, podría haber parecido un renacimiento de su matrimonio. Los vecinos habrían sonreído al ver a Ethan ayudando a Victoria a ponerse el abrigo, abriéndole las puertas y haciendo pequeños gestos cariñosos en público. Pero Victoria vio las fallas bajo la actuación. Había vivido con él lo suficiente como para saber cuándo sus ojos se movían demasiado rápido, cuándo su sonrisa era solo una máscara. En casa, el teléfono de Ethan se convirtió en una extensión de su mano.
Lo dejaba boca abajo sobre la encimera cada vez que ella entraba en la habitación, silenciaba las notificaciones antes de acostarse y salía al pasillo a contestar llamadas. Una vez, mientras estaban sentados juntos en el sofá, vio que la pantalla se iluminaba. La vista previa de un mensaje brilló antes de que pudiera arrebatarle el teléfono. «Te extraño, Ethan. ¿Cuándo hablarás con ella?» Se le revolvió el estómago, pero no dijo nada. La farsa era agotadora, pero siguió el juego, fingiendo no darse cuenta, fingiendo creer en las flores repentinas y la ternura ensayada, fingiendo que su vida estaba intacta. Pero por dentro, la culpa se enconaba junto con la repulsión. Cargaba con un secreto propio. Su noche con Gabriel, una sola noche nacida de la desesperación. Sin embargo, le pesaba en el pecho, una acusación silenciosa que no podía ignorar. El peso de todo aquello empezó a sofocarla. En la peluquería sonreía a los clientes, dirigía a su personal y respondía correos electrónicos, pero de vez en cuando se veía reflejada en el espejo. Ojos cansados, labios apretados, una mujer interpretando un papel en el que ya no creía. Una fresca mañana de enero, la ilusión se hizo añicos. Victoria despertó con náuseas, agarrándose el estómago mientras corría al baño. Se inclinó sobre el lavabo, temblando. Un leve temor latía por sus venas mientras contaba los días que había ignorado. Su ciclo se retrasó, mucho más de lo debido. El pánico la atenazaba. Se vistió rápidamente, se puso una bufanda alrededor del cuello y salió del apartamento antes de que Ethan terminara de ducharse. Caminó a paso ligero bajo el frío cortante hasta una farmacia a varias cuadras de distancia, eligiendo deliberadamente una donde nadie pudiera reconocerla. El dependiente metió la pequeña caja rectangular en la bolsa sin mirarla, pero a Victoria le temblaban las manos al llevarla a casa. En el baño, siguió las instrucciones con precisión mecánica, dejando la prueba sobre el mostrador y paseándose de un lado a otro, sin poder respirar. Cuando apareció el resultado, fue instantáneo. 2 líneas claras e inconfundibles. Positivo. Se dejó caer en el borde de la bañera, mirando la tira de plástico como si pudiera explicarse por sí sola. Su mente daba vueltas. El bebé podría ser de Ethan. Habían estado juntos esa semana, compartiendo la cama como parte de la repentina campaña de Ethan para revitalizar su matrimonio, pero también podría ser de Gabriel. Los tiempos se cruzaron de una manera cruel y burlona que no ofrecía ninguna certeza. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Las paredes del baño parecieron cerrarse, el espejo reflejando el rostro pálido y afligido de un desconocido. Se llevó una mano al abdomen, pero no sintió nada, solo la enormidad de lo que acababan de imponerle. Las náuseas volvieron a aumentar, esta vez con más intensidad, y se dobló, aferrándose al fregadero. Las lágrimas le escocieron los ojos. Un niño concebido a la sombra de la traición, enredado en mentiras y secretos. ¿Cómo podría traerlo a este mundo? ¿Cómo podría criar a un bebé mientras su matrimonio se desintegraba y su corazón soportaba el peso de una sola noche descuidada? Para cuando Ethan entró en la cocina, recién afeitado y tarareando en voz baja, Victoria había escondido la prueba en lo más profundo de su bolso. La besó en la frente, ajeno a todo, hablando de una reunión con un cliente programada para esa tarde. Ella asintió en los lugares correctos. Su rostro era una máscara de calma, mientras que por dentro se estremecía de miedo. Esa noche, cuando Ethan sirvió vino y volvió a hablar de que era el momento ideal para que pensaran en tener hijos, los dedos de Victoria se apretaron alrededor del tallo de su copa. Quería gritarle la verdad, tirar la prueba sobre la mesa, preguntarle qué clase de padre creía que podía ser cuando su lealtad ya estaba en otra parte, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En cambio, sonrió levemente y se disculpó temprano, retirándose al baño, donde se sentó en el frío suelo de baldosas, sosteniendo la prueba una vez más. El pensamiento le daba vueltas sin cesar. No puedo con esto. Así no. A medianoche, había tomado una decisión, o al menos el principio de una.
La vergüenza, la incertidumbre, el miedo de criar a un hijo que quizá ni siquiera fuera de Ethan, todo apuntaba en una misma dirección, acabaría con ello. Victoria lo susurró en el silencio, con voz temblorosa. Acabaré con ello. Pero incluso mientras las palabras salían de sus labios, su corazón se resistía. La cita pesaba en el bolso de Victoria como si cargara con el peso de su vergüenza. La había programado en voz baja por teléfono, apenas capaz de pronunciar las palabras. La mujer, al otro lado de la línea, simplemente le había preguntado la fecha de su último ciclo, le había dado 1 hora y le había pedido que trajera una identificación. Todo parecía inquietantemente rutinario. Esa mañana, se ajustó una bufanda al cuello y caminó a paso ligero por las calles heladas de Boston hacia la clínica de salud femenina. La ciudad despertaba a su alrededor, los viajeros corrían a tomar el té, el vapor se elevaba hacia las alcantarillas, pero ella se movía entre la niebla, con la mirada fija en el pavimento. Cada paso resonaba con un mantra que no estaba segura de creer. Es la única manera. Tiene que ser la única manera. Dentro, la clínica estaba en silencio. Las paredes estaban pintadas de un azul pálido estéril. Mujeres de diferentes edades estaban sentadas dispersas en la sala de espera, con la mirada fija en sus teléfonos y los abrigos sobre el regazo. Nadie hablaba. Victoria se registró en recepción y le dieron un portapapeles. Le temblaban las manos mientras llenaba los formularios. Cuando la llamaron, sintió las piernas como plomo mientras seguía a la enfermera por el estrecho pasillo. La enfermera abrió la puerta de una consulta. «El Dr. Reed estará con usted en breve», dijo. Victoria entró y el mundo se detuvo. Detrás del mostrador estaba sentado Gabriel Reed, bien afeitado, con una bata blanca sobre una camisa pulcra, sus ojos color avellana claros y penetrantes. Levantó la vista de la historia clínica y por un instante la sorpresa se reflejó en su rostro. Luego, su expresión se suavizó, convirtiéndose en una expresión tranquila, firme, casi inevitable. «Victoria», dijo en voz baja, con la garganta cerrada. De todos los médicos de Boston, tenía que ser él. El hombre que había llevado a casa semiconsciente, el hombre al que se había aferrado con desesperación, el hombre que podría ser el padre del hijo al que estaba aquí para morir. Se hundió en la silla frente a él, agarrando su bolso como si fuera un salvavidas. El silencio se extendió entre ellos, interrumpido solo por el tic-tac de un reloj en la pared. Gabriel dejó el historial a un lado, con voz tranquila pero suave. «¿Estás segura de que esto es lo que quieres?» Victoria se obligó a asentir. Sí, pero se le quebró la voz. Él se recostó, observándola. «No intentaré hacerte cambiar de opinión si estás segura, pero necesito preguntarte algo y quiero que me respondas con sinceridad». Levantó la vista y lo miró fijamente. «¿Estás interrumpiendo este embarazo porque no quieres al niño?», preguntó él. «¿O porque tienes miedo?» Las palabras le cayeron como un rayo. Victoria se quedó sin aliento, con lágrimas en las comisuras de los ojos. Abrió la boca, la volvió a cerrar y susurró: «No lo sé». La expresión de Gabriel se suavizó. «El miedo es poderoso. Nos convence de que no podemos sobrevivir a lo que nos espera. Pero tú eres más fuerte de lo que crees». Negó con la cabeza, con la ira y el dolor enredándose en su interior. «No lo entiendes. Mi esposo me traicionó. Ni siquiera sé a quién pertenece este niño, si es suyo, si es tuyo». Se le quebró la voz. «No puedo soportar esa incertidumbre». Gabriel no se inmutó. Cruzó las manos sobre el escritorio. «Entonces déjame contarte algo sobre la incertidumbre. La noche que nos conocimos, estaba más borracho que nunca en mi vida. Mi padre acababa de morir tras meses de sufrimiento. Celebramos el funeral en esa discoteca porque era su lugar favorito para bailar. Bebí hasta desplomarme. Y entonces apareciste. Me levantaste del suelo cuando nadie más lo hizo. Esa noche me salvaste». Victoria lloró. Nunca había sabido el peso que él llevaba esa noche. Se inclinó hacia adelante.
Ahora estás aquí sentado pensando en terminar con una vida que podría ser la nuestra. No te condenaré, pero necesito que lo veas con claridad. No estás aquí porque no quieras un hijo. Estás aquí porque temes el dolor del juicio de estar sola. ¿Me equivoco? La verdad la hirió. Se cubrió la cara con las manos, sollozando en silencio. No puedo hacer esto sola. No lo harás, dijo Gabriel en voz baja. Decidas lo que decidas, no estás sola. Por primera vez en semanas, una grieta apareció en la armadura de su desesperación. Sus palabras no disiparon el miedo, pero encendieron una pequeña llama en la oscuridad. La enfermera tocó suavemente, recordándoles la hora. Gabriel se levantó y volvió a colocar la historia clínica sobre el escritorio. No tienes que decidir hoy. Tómate una noche. Si vuelves mañana y aún quieres esto, procederé. Pero no elijas desde el miedo. Elige desde la verdad. Victoria se levantó vacilante, agarrando su bolso. En la puerta, se detuvo y lo miró. Sus ojos no reflejaban juicio, solo una silenciosa tristeza. Salió al gélido aire de Boston, con el papel con su cita aún arrugado en la mano, pero en lo más profundo de su pecho, bajo el miedo, otra decisión había empezado a tomar forma. Para cuando llegó a su apartamento, supo que no volvería. No terminaría con él. La niña viviría. Victoria empacó en silencio. El hogar que una vez compartieron, lleno de pisos de madera pulida y fotografías enmarcadas de una vida que creía conocer, se había vuelto insoportable. Cada rincón resonaba con el eco de la traición, la risa que Ethan había compartido con aquella chica en la fiesta, las mentiras que decía con soltura. Ella se movía metódicamente, doblando la ropa, metiéndola en 2 maletas, deteniéndose solo cuando sus ojos se posaron en la foto de la boda en la cómoda. Volteó el marco. Al amanecer, había arreglado el papeleo legal. El abogado con el que contactó le aseguró que el proceso de transferencia de su parte del salón se haría rápidamente. Le cedería todo a Ethan. El negocio ya no importaba. Lo que necesitaba era libertad. Cuando dejó las llaves y los documentos en el escritorio del director del salón, el personal susurró entre sí, atónitos por su repentina partida. Victoria no dio ninguna explicación. No soportaba contar la humillación ni el secreto que ahora crecía en su interior. Esa noche, Ethan apareció en la puerta de su nuevo apartamento. Llevaba rosas, flores carmesí, y temblaba ligeramente al entregárselas. Su rostro estaba pintado de remordimiento, su voz suave, persuasiva. «Victoria, por favor, hablemos. Sé que cometí errores, pero podemos arreglar esto». Por un momento, casi le creyó. Siempre había sido persuasivo, siempre con encanto cuando necesitaba reparar su imagen. Pero al entrar en el ramo que los separaba, ella vio un destello de cálculo en sus ojos. Entonces habló, con voz firme, pero tranquila. «Estoy embarazada». Las flores se le doblaron en la mano. La miró fijamente, asimilando el peso de sus palabras. Al principio solo hubo silencio, el aire pesado, su mandíbula apretada. Luego, su compostura se quebró. Su voz se convirtió en una ira contenida y contenida. «¿Embarazada? 8 semanas? ¿Es mía?» Victoria levantó la barbilla. «No lo sé». Su rostro se contrajo, la máscara de remordimiento se desvaneció. «Te acostaste con otra persona». Su tono era cortante, acusador, como si su desesperación, su única noche de debilidad, fuera igual a sus meses de traición. «Sí», respondió ella simplemente. «La noche de la fiesta, cuando besaste a esa chica delante de todos. Así que esto es venganza». La voz de Ethan se alzó, resonando en el pequeño apartamento. Dejó caer las rosas al suelo, los pétalos se esparcieron por la madera como gotas de sangre. «Querías hacerme daño, así que saliste, y esto no es venganza». Victoria lo interrumpió con voz firme e inquebrantable. «Esto es consecuencia. Nos destrozaste, Ethan. Destruiste lo que teníamos esa noche. Fue desesperación. Pero esta niña, pase lo que pase, no se definirá por tu traición». Su pecho se agitaba de ira.
La miró fijamente, buscando alguna señal de sumisión, algún indicio de que pudiera ceder, pero Victoria se mantuvo erguida, rozando inconscientemente su abdomen con la mano, como si protegiera la vida que llevaba dentro. «Te arrepentirás de esto», espetó él, con la voz temblorosa de rabia. «Te arrepentirás de alejarte de mí». «No», dijo ella en voz baja. «Lo único que lamentaría sería quedarme». Durante un largo instante, el único sonido fue el crujido de las rosas a sus pies al rozarlas con su zapato. Entonces Ethan se giró bruscamente y salió furioso, dando un portazo tan fuerte que la pared se estremeció. Victoria exhaló, temblando, pero no era miedo, era liberación. Se apoyó en la puerta, con los ojos cerrados, y las lágrimas resbalaban por sus mejillas. No eran lágrimas de desesperación, sino de alivio. Por fin, había tomado la decisión, se había marchado. Pasó un mes. El invierno se aferraba a Boston con su viento implacable, amontonando nieve en los bordes de las estrechas calles de Beacon Hill. El apartamento de Victoria era pequeño, solo una habitación con altos ventanales que daban a las fachadas de ladrillo y a las farolas de gas del exterior. Estaba silencioso, demasiado silencioso, salvo por el zumbido rítmico del radiador. Intentó llenar el silencio con trabajo, creando una tienda online desde su portátil, pero la soledad acechaba en cada rincón. No había visto a Ethan desde la noche en que salió furioso. La había dejado furioso, y ella lo había dejado ir sin mirar atrás. Algunas noches le preocupaba que volviera, pero el miedo se desvanecía con cada día de silencio. Lo que quedaba era la lenta y cautelosa aceptación de que estaba realmente sola. Entonces, un sábado por la noche, llamaron a su puerta. Victoria se quedó paralizada. Por un instante, el corazón le dio un vuelco de miedo, imaginando la voz de Ethan exigiendo respuestas. Pero cuando abrió la puerta, era Gabriel. Estaba allí de pie, con un abrigo de lana cubierto de nieve, sosteniendo una bolsa de papel en una mano y un termo en la otra. Sus ojos color avellana la miraron con serenidad. «¿Puedo pasar?», preguntó con suavidad. Ella dudó un momento y se hizo a un lado. Gabriel entró y dejó la bolsa sobre la mesita de la cocina. El aroma de sopa casera inundó la habitación mientras desempacaba los recipientes, el pan y la fruta. Victoria observaba en silencio, sin saber qué decir. «No tienes que hacer esto», murmuró finalmente. «Lo sé», respondió Gabriel simplemente, quitándose el abrigo. «Pero quiero hacerlo». Comieron juntos en la mesa pequeña, sin hablar mucho. Gabriel no la presionó con preguntas, no indagó en sus miedos ni en sus decisiones. Simplemente se sentó frente a ella, ofreciéndole presencia en lugar de exigencias. Ese silencio, la ausencia de juicio, era algo que Victoria no se había dado cuenta de que anhelaba hasta entonces. Después de cenar, lavó los platos con la mayor naturalidad. Victoria se apoyó en la puerta, observándolo. Sus movimientos eran firmes, practicados. No había urgencia ni pretensiones, solo un hombre que silenciosamente se hacía útil en un espacio que no era suyo. Cuando terminó, se giró y se secó las manos con una toalla. «¿Cómo te va?», Victoria dudó, y luego admitió. «Algunos días son más difíciles que otros». Él asintió, sin recurrir a clichés, sin pretender arreglar lo que no tenía arreglo. En cambio, simplemente dijo, «Es normal, no tienes que ser fuerte todo el tiempo». Algo en su pecho se aflojó. No se había dado cuenta de lo fuerte que se había estado conteniendo hasta que él le dio permiso para soltarse. Esa noche se convirtió en la primera de muchas. Gabriel empezó a pasar por su casa 1 o 2 veces por semana, a veces para llevarle la compra, a veces simplemente para acompañarla mientras trabajaba. Nunca se quedaba más tiempo del previsto, nunca se entrometía, sino que se convertía en una presencia constante. Victoria se encontraba esperando esas veladas. No era romance, no había declaraciones ni besos robados, pero era algo más firme,
más tranquilo, una compañía nacida no de la pasión, sino de la comprensión mutua.